Hola, ¿cómo están queridísimos amigos de YouTube? Tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en que me estén viendo. Yo soy Pain2603 y una vez más les he traído un pequeño video tutorial, un pequeño pero muy útil video tutorial, que en esta ocasión va a hablar sobre los discos duros. Quiero ser directo y claro en esto y vamos a irnos directo a los puntos. Quiero dividir este video en dos partes. Una de ellas es la fragmentación y defragmentación de nuestros discos duros. ¿Qué es la fragmentación? Cuándo se fragmenta y cuándo debemos desfragmentarlo. Y la segunda parte en la que vamos a hablar es de las particiones de disco duro y cómo hacerlas. Y al final voy a agregar unos cuantos tips o unos cuantos consejos para alargar la vida de esto y mantenerlos al cuidado para que nos dure un poco más de tiempo. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, quiero hacer una pequeña reseña historia porque no puedo hablar de los discos duros sin antes hablar de la computadora. Mencionarles que los discos duros no se han creado al mismo tiempo que la computadora, es decir, paralelamente, no. La primera computadora se ha creado en el año 1936 por el alemán Konrad Zuse. Este alemán que ha denominado a su computadora con el nombre de Z1 y posteriormente creó otras versiones como la Z2, Z3 y hasta la Z4. Sí, yo también me puse a pensar en los teléfonos Sony al leer ese nombre. Y bueno, esta computadora medía el tamaño de una mesa completa y solamente se hacía cálculos binarios para los cuales en su almacenamiento utilizaba tarjetas perforadas. Almacenaban la información en tarjetas y ese era su medio de almacenamiento. Ya pasando hasta el año 1956 es donde IBM se animó a dar el gran salto y crear así una computadora moderna con un disco duro interno, y esta computadora tenía el nombre o se denominó como la 305 RAMAC, que viene siendo el acrónimo de Random Access Memory Accounting System. Esta misma que llevaba el primer disco duro interno con un peso de alrededor de 1 tonelada. Así es. Y la capacidad de almacenamiento tenía aproximadamente entre 4 a 5 megabytes, aunque no lo puedan creer. Esos 4 o 5 megabytes hoy en día no nos alcanzan ni para almacenar una canción. Y bueno, es así como se ha creado el primer disco duro por IBM. Y bueno, ya llegando ya a nuestros tiempos de hoy en día, este mismo disco duro, la base de ese disco duro, hasta unos años atrás se seguía utilizando. Es decir, teníamos el disco duro, adentro del disco duro estaba un plato tipo un disco dentro, con un brazo y un cabezal lector, el cual giraba una cierta cantidad de revoluciones dependiendo del tipo de disco, en algunos entre 5400 RPM, otras entre 7200 revoluciones por minuto. Entonces, estos giraban y el cabezal encontraba la información. Y ya pasando los años, hasta ya actualmente tenemos los discos sólidos, los SSD, los Solid State Drive, que estos se basa en el tipo de almacenamiento tipo una memoria RAM. Tiene adentro tienen unos componentes, los cuales ya no tiene un plato, no tiene un cilindro, no tiene un cabezal, no tiene un brazo que esté girando y se almacena directamente. Y esto influye en que el acceso a esta información sea mucho más rápida, pero obviamente tiene su costo, tiene un costo adicional, nos sale más caro, pero los beneficios también son sustanciales. Y volviendo a hablar del tema de nuestros discos duros, vamos a tocar la primera parte, que es la fragmentación y desfragmentación del disco duro. ¿Qué es la fragmentación? La fragmentación es cuando la información en nuestro disco duro, la información es guardada en sectores, en bloques, los cuales va girando el disco duro y nuestro brazo, el brazo del disco duro se encarga de ubicar la información en el bloque indicado. Y esto, cuando hacemos según con el tiempo de uso,
copiamos nuevas cosas, almacenamos otras, eliminamos información, eliminamos archivos. Poco a poco la información en esto se va fragmentando, es decir, ya no sigue un hilo continuo, sino que se deja en un lado, se pone en otro, se coloca una información en un archivo en otro lado, partes de un archivo en otro lado, y es entonces cuando el disco se va fragmentando. ¿Y esto qué implica? Implica a que al momento de nuestro disco duro encontrar dicha información, haga un mayor trabajo, lo cual pueda significar dos cosas. Uno, que demore más tiempo en encontrarlo, y otra, mayor desgaste de nuestro disco duro. Por lo tanto, es aconsejable desfragmentar nuestro disco duro cada cierto periodo de tiempo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, vamos a ir, en primer lugar, vamos a entrar a mi PC. Vamos a dar clic derecho en nuestro disco duro y vamos a ir donde dice herramientas. Bueno, en este caso de mí está en inglés, dice tools. Vamos a ir a dar, y en esta parte dice optimizar y desfragmentar el disco duro. Le vamos a dar en optimizar y aquí nos va a mostrar, nos está mostrando el estatus actual, pero esto depende de cuándo ha sido la última vez que hemos desfragmentado. Entonces hay que darle en primer lugar analizar. Le vamos a dar en analizar. Vamos a esperar que termine de analizar. Nos va a decir qué tan fragmentado está nuestro disco duro. En esencia, lo esencial es desfragmentar nuestro disco duro C, ya que es ahí donde está toda la información del sistema operativo y es de donde más trabaja el computador. Entonces, en mi caso me dice que está 0% fragmentado porque, bueno, ayer ya hice una desfragmentación para prueba y bueno, pero a ustedes si les sale algún porcentaje tienen que darle en optimizar. Les adelanto que dependiendo del disco duro que tengan, dependiendo del computador que tengan y también de cuán fragmentada esté la información en su disco duro, esto puede demorar entre 20 hasta posiblemente más de una hora. ¿Ya? Entonces les aconsejo que este proceso lo hagan cuando no vayan a utilizar el computador en un periodo de por lo menos 2 horas, cosa que no se perjudiquen de alguna manera. Y bueno, le dan en optimizar y esto va a seguir una serie de pasos, creo que son alrededor de 8 pasos, 8 o 9 pasos, si no me equivoco. Entonces va a hacer, y ustedes solamente lo dejan hasta que desfragmente por completo. Ahora, si ustedes desean pueden desfragmentar. En mi caso me está mostrando, estas son todas las particiones que tiene mi disco duro. Yo solamente tengo un disco duro, el cual he particionado en dos, está dividida en dos particiones, pero estas dos partes de acá son particiones que han sido creadas para uno para el respaldo y otra para la parte de arranque de Windows. Pero yo les aconsejo que hagan la unidad principal, que es la unidad C. Y bueno, eso es lo que es la fragmentación y desfragmentación. Ahora vamos a pasar a lo que es las particiones, que tampoco no es nada difícil ni nada del otro mundo. Nos vamos a quedar en esta ventana. Vamos a ir donde dice mi PC, o en mi caso dice this PC. Le vamos a dar clic derecho y le voy a dar en administrar. En mi caso dice manage. Le voy a dar en administrar. Nos va a abrir esta ventana donde vamos a ir en almacenamiento y dice manejo de administrador de discos. Administrador de discos. Vamos a dar, y en esta parte, yo como les estaba mencionando, tengo estas dos particiones. Si yo quiero particionar esta en una partición más, voy a darle clic derecho y le voy a dar en esta parte donde dice achicar volumen, o en mi caso dice shrink volume. Esperamos a que cargue y aquí yo puedo decir tengo un total de 311.059 megabytes. Ahora, es el tiempo es el cual yo quiero cambiar. Por ejemplo, si yo quisiera hacerle una partición de la mitad, puedo poner que si son 160.000, por un decir, digamos, no quiero ser exacto. Entonces ahí me muestra cuánto es lo que me va a quedar de espacio. Entonces yo le voy a dar en esta parte, le voy a dar en este botón
que es encoger o achicar o particionar, el que está a la izquierda del cancelar, y automáticamente les va a crear otra nueva partición. No se vayan a asustar, porque dependiendo también mucho del tamaño del disco duro, de la computadora que tengan, del estado en el que esté el disco duro y otros ciertos factores, esto puede también tomar su tiempo, entre 5 a 10 minutos o quizás más. Pero lo recomendable es que una vez deciden hacer eso, no vayan a hacer nada, porque no vaya a ser que entorpezcan el trabajo que está realizando, porque es un trabajo crítico. Entonces, y otro consejo más, si van a particionar, lo recomendable es que no tengan mucho almacenamiento. Por decir, si la partición que quieren, si el disco que quieren particionar tiene una capacidad de 1 terabyte y tiene un almacenamiento y tiene ocupado, qué sé yo, 800 gigas, yo no les aconsejo que lo particionen, porque uno, tiene mucha información, y dos, que ya no les queda mucho espacio. Entonces tienen que tener bastante espacio libre para poder particionar y así no tener ningún problema. Y vamos a llegar al punto final, mis amigos, y les quiero hablar de cómo cuidar, cómo mantener nuestro disco duro saludable, y lo voy a dividir esto en simples 5 pasos. El primer paso es: evitemos los daños físicos. ¿De qué manera? Evitemos golpear el computador, golpear el CPU, golpear el disco duro, porque, como ya les dije, el disco duro, los discos duros convencionales que utilizamos, que la mayoría de los equipos utiliza, está girando constantemente, lo cual puede llegar a golpear el disco con el brazo o el cabezal, y esto causar daños físicos irreparables. Por lo tanto, evitemos cualquier golpe en nuestro disco duro. El paso número 2: evitemos el calor. Evitemos que se caliente demasiado nuestro computador. No coloquemos el CPU, alejémoslo del lugar caliente. Tratemos de mantenerlo lo más ventilado posible. Alejémoslo del sol. Como consejo adicional, también venden en las tiendas computacionales, venden disipadores que vienen con ventiladores especialmente para el disco duro, lo cual ayuda mucho en el enfriamiento de este mismo, porque como al ser un dispositivo que está en constante uso, está propenso a calentarse. El consejo número 3 que quiero darles, amigos, es de evitemos apagar y encender innecesariamente nuestro computador. ¿Por qué? Porque el momento de encendido y apagado es un proceso crítico, ya que es cuando mayor actividad tiene nuestro disco duro al encender y al apagarse, lo cual aumenta el desgaste de este mismo. Por lo que si ustedes van a utilizar, qué sé yo, lo voy a utilizar 1 hora y después lo voy a dejar descansando 2 horas y luego lo tengo que volver a usar, les recomiendo que configuren su computador, si es que no lo tienen configurado, para que entre en un proceso de reposo o de suspensión, lo cual hace que no se apague por completo el disco duro. Consejo número 4: tratemos de cuidarnos de las subidas de tensión. Las subidas de tensión también son una de las razones de las cuales pueden causar problemas, no solamente en el disco duro, sino en otros periféricos de su computadora o en otros componentes de su computadora. Por lo que sugiero, pueden utilizar estabilizadores de corriente para hogar, que no son, dependiendo de la ciudad o del país en el que vivan, no son elevados, tienen un precio relativamente accesible y para su beneficio es muy útil. El consejo número 5 que les voy a dar es el que ya he mencionado, que es la defragmentación periódica de sus discos duros. Defragmentarlo y analizarlo en búsqueda de errores, y para esto existen programas también, aparte que Windows también nos hace un análisis. Existen programas externos que hacen este trabajo en cierto nivel de detalle, el cual yo les voy a dejar en la descripción un programa para que puedan hacerlo, y este les va a ayudar a diagnosticar
cómo está la salud de su disco duro. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido el video. A mí la verdad me gusta mucho hacer los videos. Les pido disculpas si de alguna manera estoy teniendo tropiezos a la hora de hacer mis diálogos. Tengo que confesarles que es muy difícil para mí hacer un video, porque es algo complicado, porque mientras mejor quieres hacer un video te das cuenta que es más complicado, hay que trabajar más tiempo en ello, se llevan horas en lo que es preparar el video, la información que vas a colocar, los datos, editarlo. Toma mucho tiempo, la verdad es que a mí, pero aún así esto a mí me gusta hacerlo. Y por favor, si aprecian mi trabajo o si de alguna manera quieren colaborarme, me encantaría que me pudiesen regalar un like, y si es mucho pedir, suscribirse, que nada les cuesta a ustedes, pero a mí me ayuda en mucho. Y bueno, mis amigos, gracias por todo, espero que tengan un excelente día y hasta la próxima. Chao.